Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Madame Curie. We have made many discoveries. Pierre Curie, in the suggestions we have found in his notes and in thoughts he expressed to me, has helped to guide us to them. But no one of us can do much. Uno de los aspectos más graves en la sociedad de los sapiens es que no hemos logrado un trato justo y equitativo entre todos los miembros de nuestra especie. Conocemos como efecto Matilda el fenómeno en el que las contribuciones de las mujeres en la ciencia son ignoradas o atribuidas erróneamente a hombres. Este efecto lleva el nombre de Matilda Joslyn Gash, una sufragista y abolicionista del siglo XIX, que argumentó que las contribuciones de las mujeres a la ciencia a menudo se minimizan o se les niegue el reconocimiento debido a la discriminación de género. Históricamente, las mujeres han enfrentado barreras significativas para participar en la ciencia, como la exclusión de la educación formal y la falta de acceso a oportunidades de investigación. Aunque algunas mujeres científicas han logrado importantes avances en sus campos como Marie Curie o Rosalind Franklin, a menudo se les ha negado el reconocimiento por sus logros debido a su género. La discriminación de género en la ciencia continúa en la actualidad, con mujeres subrepresentadas en las disciplinas científicas y enfrentando prejuicios y estereotipos negativos. A pesar de ser la mitad de la población, son mucho menos las que reciben las oportunidades y el reconocimiento merecido. Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez. Saludos a todo el mundo. Y Sergio Velasco. ¿Qué tal, Víctor? Maritza, amigos que nos escuchan, gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar este viaje, un viaje que va a recorrer muchas partes de la historia, en la que, pues, lamentablemente vamos a encontrarnos con una serie de cosas que no son del agrado de todos. Sí, como escuchamos en la entrada en voz de Carla, hay un fenómeno perverso que, aunque no es privativo de la ciencia, hoy vamos a puntualizarlo a partir de la falta de reconocimiento, la discriminación, la inequidad que el género femenino de los sapiens enfrenta como una actividad que está más que probado que es una empresa humana. La ciencia es algo que debería de ser por méritos, pero todavía está esta reticencia, este prejuicio, o vamos a analizar qué más está dentro del fenómeno de lo que conocemos o que se le ha llamado efecto Matilda. A pesar de que hay una abrumadora documentación y muchos ejemplos que muestran que las mujeres tienen la capacidad que los hombres para desarrollar, para crear conocimiento, desarrollar investigaciones, para contribuir a la ciencia, en este momento sigue habiendo una brecha descomunal, importantísima, tanto en la formación como en la proyección de las mujeres, en todas las ramas de la ciencia, pero particularmente vamos a hablar ahora de algunas de las que más figuran, como por ejemplo el reconocimiento académico, los premios, las condecoraciones, que nos dan una idea de cuánto ha sido este efecto Matilda a través de la historia. Así es, pues vamos a hablar hoy de un prejuicio, de cómo nace un prejuicio, cómo es ese prejuicio, de por qué pensamos, creemos, sentimos los varones o sienten los varones, ya no sé cómo decirlo, de que porque se es mujer no se puede correr igual o mejor
en una carrera, de que por ser mujer no se puede llegar al final de una investigación con éxito, de que porque se es mujer no se puede tener mayor habilidad para manejar un instrumento, un vehículo, una máquina, generar conocimiento, que finalmente tiene que ver esto con la ciencia. Y bueno, vamos a hablar de este prejuicio, de dónde viene este prejuicio, cómo es que lo hemos alimentado durante tantos siglos y cómo es posible que en esta época, en esta década, en este momento donde las telecomunicaciones, el internet, los satélites, los telescopios espaciales existen, nosotros sigamos invisibilizando, haciendo a un lado, marginando a las mujeres. Sí, justo. Creo que, bueno, celebro mucho que estemos discutiendo este tema porque creo que da pie para pensar en problemas a los que nos estamos enfrentando de manera cotidiana las mujeres que estamos en instituciones de educación superior y de investigación, ¿no? Entonces, yo propondría partir de la pregunta muy básica de ¿realmente hay una diferencia en las capacidades entre mujeres y hombres, digamos, innata, en estas áreas de ciencia, tecnología, ingenierías y medicina, las llamadas STEM? Pues la investigación al respecto dice que no, como rotundamente no, ¿verdad? Entonces, no es que nuestros cerebros estén configurados de manera diferente, sino que hay que considerar muchos factores socioculturales y también políticos de cómo funciona la academia, cómo se otorgan y ganan esos espacios de poder, de toma de decisiones, y también lo que tú decías, Víctor, sobre la proyección. ¿Cuántas mujeres estamos viendo en roles visibles, de científicas, de mujeres ingenieras? No muchas. Así que, ¿qué está pasando con eso? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, trayendo ahora el punto de vista histórico. ¿Cuándo podemos identificar como por primera vez este problema? Es en este artículo de finales de la década 1883, esta abolicionista Matilda Joslin, que escribe, es un tratado, no es un libro, es un documento corto, leí una parte, es más una denuncia, aunque la hace formal, de las condiciones bajo las cuales la mujer es invisibilizada, ¿no? Y ella, como una luchadora de las causas y los derechos de la mujer, pues aborda en este ensayo por qué este tipo de cosas se presentan y por qué este tipo de cosas se siguen dando. Woman as Inventor se llama, ¿no? El artículo. De Matilda Joslin Gage se escribe. Sí. Que 1800, a finales de la década del siglo XIX, 1883, publicó este paper, este texto, sí. Pero fue retomado más adelante. Ella nace en Chicago y muy chica su familia se la lleva a Nueva York, y ahí es donde ella de niña, porque la situación económica en Chicago en esos años era muy difícil para ellos, se van a Nueva York y ella empieza a ver cómo a su mamá le empieza a sufrir para sacarlos adelante, y empieza a ver una serie de mujeres que la están viviendo bastante mal, que la están pasando bastante mal, y cómo empiezan ellas a hacer trabajo especial en sus áreas laborales, buscando un ascenso, buscando que por su habilidad, su capacidad, sus resultados se les dé, pero pasa 1 año, 2 años, 3 años y no llega ese reconocimiento. Entonces ella empieza a ver cómo hay una sociedad injusta, que por más trabajo que hagas y por mejores méritos que hagas y por mejores resultados que tú presentes, no vas a tener la oportunidad. Entonces eso lo empieza a marcar ella en Nueva York, le empieza a marcar, a ver toda esa injusticia, y es que empieza a reunirse con todas las mujeres para luchar por los derechos. Ahora, esto en términos históricos, ahora también es un círculo vicioso que se repite y que continúa y que lo podemos ver todavía cuantificado. Estaba yo viendo unas cifras aterrizadas a México, aterrizadas a nuestro contexto, a nuestro contexto, en nuestros tiempos, digamos. En 2022, el año pasado, se registraron 494,000 mujeres para estudiar una de las carreras STEM que decías, Maritza. Pero eso a comparación de 996,000 hombres, es decir, el doble de hombres que de mujeres se inscribieron a carreras. Es decir, el acceso, la oportunidad de formación en México, que igual que el resto del mundo, estamos hablando de que es más o menos mitad y mitad, cifras más, cifras menos, sabemos más o menos mitad y mitad de hombres y mujeres en México, pero son el doble de hombres los que se inscriben a carreras STEM que de mujeres. ¿A qué responde esto?
tiene que ver con sus intereses solamente. No, es mucho más profundo. Tiene que ver con una idiosincrasia, una forma de pensar del una formación del núcleo desde familiar. desde el núcleo familiar, desde la sociedad misma, los modelos a seguir que la cultura expone a los niños y niñas, que no es diferenciado, no es lo mismo para un niño que para una niña. Claro. No, se les forma diferente. Al niño va a ser astronauta y la niña le compran su cocinita. Es muy diferente. Lo que digo, se está tratando de vencer esto, ya se está criticando mucho. Ha habido unos pequeños cambios con las nuevas generaciones de mujeres que ahora son madres, pero no hemos llegado al fondo de las cosas, Víctor. Sí, y ahora esta tendencia, estamos hablando de 2022, es decir, en pleno siglo XXI, ya entrada la tercera década del siglo XXI, esta diferencia es muy fuerte, aunque está poco a poco resarciéndose esa brecha. Se estima, y estas cifras son del Instituto Mexicano para la Competitividad, estima que cada año se está empezando a emparejar 4%. Lo que significa que van a pasar otros 37 años para que estemos más o menos igual en cuanto a aspiración e inscripción de jóvenes en carreras STEM, de ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas. Ciencias exactas. Sí, y de tecnologías y de medicina, digamos, lo que pudiéramos decir las ciencias en duras, general, las ciencias duras. Las ciencias naturales, las ciencias duras en general, que es una manera de medirlo. Hay otras, pero en estas es el doble de mujeres el doble de hombres que de mujeres, y está empezando a crecer la proporción de mujeres, pero a un ritmo que llevará casi 4 décadas para que se empareje. Entonces, yo creo que eso nos dice mucho, porque de ahí luego viene lo que sigue, la formación y la proyección de estas mujeres, tanto en el campo académico como hacia la sociedad. Sí, justo ahí, digo, yo estoy totalmente de acuerdo con que desde la casa, desde el núcleo donde nos formamos como para vivir en sociedad, hay estas... condicionantes. Sí, condicionantes, pero también lo que dices ahora, hay parámetros muy visibles. Por ejemplo, esta noción de que las mujeres, bueno, el hecho de que las mujeres no podían tener acceso a la educación hasta recientemente, ¿no? Al menos de manera formal. Estaba leyendo en algunos de los casos que espero que podamos comentar más adelante, mujeres que no tenían acceso a educación formal, entonces podían asistir a clases, pero solo como oyentes. Tomaban todos los cursos, pero no se les daba el título al final. Si no tenías título, no había manera que accedieras a un puesto, decíamos, de profesor investigador, diríamos en español, o con tenure en inglés. Y algunas universidades, pues hasta la década de los 50 o 60 del siglo XX, ni siquiera aceptaban la posibilidad de que una mujer pudiera ocupar un puesto académico, mucho menos un puesto administrativo, ¿no? Dentro de una universidad, desde el cual se van a destinar recursos a ciertas personas o proyectos. Entonces, sí está la parte cultural, pero también la organización de cómo se produce conocimiento en la academia. Es muy reciente la entrada de las mujeres a estos espacios de producción de conocimiento y toma de decisiones, digamos, de manera formal, reconocida, institucional, ¿no? Sí, esto es algo mundial, está en muchas culturas. De hecho, a los 17 años, Malala Yousafzai se convirtió en la persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz en el 2014, precisamente por luchar contra esa discriminación y esa falta de acceso de las mujeres a la educación. En otra parte del mundo, el mismo problema, la misma especie, la misma tendencia. Vamos a escuchar tantito de ello. Malala Yousafzai, activista de derechos humanos de Pakistán, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 por su lucha contra la discriminación de la mujer en la educación y la ciencia. A los 11 años, comenzó a escribir un blog para la BBC sobre la vida bajo el régimen talibán en el Valle de Swat, donde se opuso a la prohibición de la educación para las niñas. Sobrevivió a un intento de asesinato en 2012 por su activismo y continuó trabajando incansablemente para promover la educación de las niñas y la igualdad de género. Su trabajo ha inspirado a muchas personas en todo el mundo a luchar contra la discriminación y la injusticia.
discriminación, injusticia, prohibición de que las mujeres estudien en pleno siglo XXI. Y lamentablemente en esa zona parece que va para atrás el asunto, ¿no? Bueno, la semana pasada, apenas la semana volvieron pasada. a tomar el poder los talibanes y Así las es. mujeres ya no pueden A su casa. ir a la educación superior. Sí, no pueden estar en las universidades, no pueden estar en centros de educación, pueden estar en algunos centros de producción, pero estamos hablando que es la manufactura, pero no les permiten la cuestión de la formación, de la educación, de la adquisición de conocimiento, de la preparación a largo plazo. Y no solo ahí, hay otros ejemplos. Por ejemplo, hablábamos en un episodio anterior de las redes sociales, de cómo posibilitan otras cosas y dinamizan de otra manera la sociedad. ¿Y te acuerdas de la primavera árabe? Sí, Que claro. gracias a Twitter y las redes sociales. Y Túnez, Facebook, egipcio y Nigeria. Sí, los tres países africanos que estoy están en el pensando Mediterráneo. sobre todo en Egipto, que derrocaron al gobierno que en ese momento autoritario, pero pues empeorar también es un cambio. Provocaron un cambio, pero entró una teocracia que regresó a momentos previos en la historia en los cuales las mujeres ya no podían, o sea, una mujer con estudios universitarios, estudios superiores, con maestría, doctorado, ya no podía ir a la universidad, ya no puede ir a la universidad si no va debidamente acompañada por un hombre. Imagínate, y eso estamos hablando en pleno siglo XXI. Y afortunadamente en México no estamos así, en Occidente lo vemos mal, pero eso no significa que se haya remediado del todo. Ahora, no es algo privativo de la ciencia y de la formación, de la producción de conocimiento, pero esperaríamos que en este campo lo revirtiéramos más pronto, lo estudiáramos mejor y lo atacáramos mejor, ¿no? ¿Por qué se nos dificulta a los hombres, y hay que incluirnos porque es algo, algo cultural, reconocer el liderazgo de una mujer? No nomás en la ciencia, en muchos campos. En la política, ¿cuántas mujeres han sido presidentas? ¿Cuántas mujeres emperadores hubo? ¿Cuántas papisas ha habido? Es justamente ahorita que describes toda esta estructura del mundo de la ciencia, de los premios Nobel, de las academias, de las universidades, de los centros de investigación. Lo primero que viene a mi cabeza es la estructura eclesiástica, las iglesias, ¿no? Pueden ser formar parte de una congregación de madres, de monjas, de religiosas, pero hasta ahí ya no hay para arriba. Ya no hay sacerdotisas. No hay sacerdotisas, no hay papa. Bueno, al menos no en el catolicismo, ¿no? Uh-huh. Y en el catolicismo también operan una serie de dogmas, que un dogma como una verdad de una religión, pues creo que, digo, acá ya estoy opinando sin saber, pero el dogma convive de manera muy poco, convive poco con nociones científicas. Uh-huh. Entonces, una verdad que es una verdad absoluta, me parece que va muy en contra de lo que produce y hace la ciencia, que es cuestionarse a sí mismo constantemente. Entonces, sin duda, ¿no? Sí, tenemos que reconocer el rol de la religión en nuestra organización como sociocultural. Sí, sí. Me parece interesante que entremos al tema del Nobel, de los premios Nobel, porque como que a nivel mundial, digo, si te ganas el Nobel es lo más a lo que puedes llegar, ¿no? Sí, somos muy de premios y ese es el premio. El más sapiens de los sapiens de cierta área es el que se llevó el Nobel, ¿no? Pero será el 0.001% de habitantes del planeta los que ven la entrega, ceremonia de los premios Nobel contra los que ven la entrega de los premios Oscar. Claro. ¿No? O el fútbol. Oye, o lo que sea. Nos importa poco como si sea lo que hacen nuestros científicos. Sí. Pero a final de cuentas es un galardón en el cual identificamos que se le entrega a la persona que más contribuciones hizo en cierta área es en ese lapso de tiempo. A mejorar la calidad de la vida. ¿Cuántas mujeres lo merecían y no lo recibieron? ¿Cuántas mujeres, de hecho, lo han recibido en proporción? Muchas menos que los 4 o 5 a lo largo de la historia, no sé cómo. En el siglo XX fueron como 6, me parece. Sí. Empezando por Marie Curie, que lo recibió 2 veces. Pero Marie Curie se me hace el caso, que bueno que la mencionas. El mejor ejemplo. Marie Curie, que sí es como el mejor ejemplo de una mujer que está entregada a la ciencia, dio prácticamente su vida por la ciencia. Sí, literalmente. Y no es sino hasta que el esposo la nomina, quien ya había ganado el premio Nobel, la nomina, que ellos, digamos, la consideran. Entonces ya gana el premio Nobel, pero ni siquiera a esta institución tan como respetable y que todos vemos así como lo más del conocimiento, se le había ocurrido que una mujer pudiera ganar el premio Nobel. Y de ahí en adelante hay como muchos casos, ¿no?
de mujeres, no necesariamente hablando ya del premio Nobel, que han hecho aportes fundamentales a la ciencia, a la tecnología, a la medicina, a la ingeniería y que no se les ha reconocido. Y traigo acá el caso de, por ejemplo, Lisa Meitner, que fue la física austríaca que descubrió la fisión nuclear. Entonces, a ella se le juntan dos problemas. Está investigando asuntos de nuclearidad en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Es mujer como parte de un equipo de investigación, pero también es judía. Entonces aquí entra eso que en ciencias sociales se llama la interseccionalidad. Se juntan dos cosas. Dos desigualdades se superponen. Entonces se le reconoce a Otto Hahn, su compañero de equipo, el descubrimiento de la fisión nuclear, mientras que claramente hasta él lo reconoce, fue ella quien llegó al descubrimiento. Otro ejemplo de interseccionalidad es esta onda en la NASA, las computadoras humanas, las mujeres que sacaban las cuentas, ¿no? La palabra computadora era una mujer que computaba los datos necesarios, en este caso para las órbitas, para llegar a la Luna, por ejemplo, eran mujeres negras. Que estaban en un edificio aparte. Sí, y ya hasta hay una película, no sé si la han visto. Sí, así se llama, ¿no? Las computadoras. Hidden Figures. Hidden Figures. Muy buena película, sí, recomendada. Sí. Estará por ahí en la descripción del capítulo si la quieres ver. ¿Qué es eso? Es mujeres con una muy desarrollada disciplina y capacidad por las matemáticas que en conjunto hacían los cálculos necesarios para llegar a la Luna. Literalmente con eso llegaron, porque no había poder de cómputo como el que tenemos hoy. Pero estaban segregadas, tal cual, segregadas en otro edificio, con muy poco reconocimiento, no figuraba, no es como el que llegó a la Luna, que todos sabemos cómo se llamaba, pero ellas estaban en otro lado, en otro campo, ¿no? En el edificio al lado. Sí, y afortunadamente ya hay como todo un movimiento de reivindicación de las mujeres en la ciencia, la tecnología y la medicina. Pero estos son casos, los que hemos dicho, creo que de mujeres que sabían, que lo reconocían y que se apropiaban de ese descubrimiento. Pero, regresando a lo cultural, también hay un caso que me parece interesantísimo, que es el de Jocelyn Burnell, que descubrió los pulsares, ¿no? Estos fenómenos astronómicos. Entonces, ella revisando los datos, en una investigación de astrofísica que estaba llevando a cabo en su doctorado, ella descubre unas señales raras. Hasta piensan que son aliens, pero resulta que era un pulsar. Entonces, rápidamente un objeto que hay en el espacio que tienen un parpadeo regular, que después entendimos que es algo importantísimo. Como estroboscópico. Exacto, y es importantísimo porque eso es lo que nos puede dar una idea de las distancias que hay entre las galaxias y que nos ayudó en cierta manera a hacer una especie de mapa del universo. Pero que es un fenómeno 100% natural que se da. Sí. Son como galaxias muy grandes que tienen un parpadeo constante y no se habían encontrado, las encontró una mujer. Sí, pero a ver, ahí a diferencia de otros casos en que las mujeres sí están luchando por el reconocimiento, ella misma dice, no, pues yo solo encontré ahí en el papelito el fenómeno, pero que se lleven el reconocimiento los directores del proyecto. Entonces, digamos, también hay que reconocer que hasta las mujeres a veces tenemos internalizadas esa incapacidad para reconocer nuestros propios logros. Así que, no es como toda la culpa a los hombres, sino que también es una reflexión en conjunto. Pues es una cuestión social que venimos arrastrando desde hace muchos siglos. Te preguntaba yo, no sé hasta dónde, en el caso de México, las culturas prehispánicas tenían este tipo de prácticas, ¿no? Es decir, no había mujeres sacerdotisas, no había mujeres en puestos importantes dentro de las etnias. Y después con la conquista y la llegada de los españoles, que tanto esto se debilitó, se fortaleció y sí creció esta cultura de la marginación, de la invisibilización, de hacer menos a la mujer, ¿no? No sé, en el caso de México, no sé cómo hacían otras sociedades, pero es algo que sería interesante conocer a nivel histórico, porque pues hoy se habla mucho de la situación de los derechos, pero también terminamos viendo a muchas mamás fomentando en sus propios hijos y en sus propias hijas ciertas pautas, ciertas conductas de machismo, ¿no? Cuando la niña dice quiero estudiar ingeniería, cuando dice yo quiero meterme a una maestría de ciencias exactas, no, hija, ¿por qué mejor no
no te metes a palitos y bolitas de plastilina? ¿Por qué mejor no ves algo de arte? ¿Por qué mejor no le entras a la pintura? ¿Por qué a lo mejor para ti sería bueno la flauta? ¿Por qué no piensas en el piano? ¿No? Pensando que la niña no puede llegar. Acabamos de ver este caso que también platicamos hace unos minutos, que se da aquí en México, de una jugadora profesional de un equipo de fútbol de primera división que acaba de ir al vestidor a tomar sus cosas y a irse del país. Se subió al avión y se fue porque tenía meses siendo hostigada por personas vía telefónica, vía redes. Ella lo denunció en el club, lo denunció a las autoridades, nadie le hizo caso, se sintió insegura y acaba de abandonar el país. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que a raíz de que este caso se da, empiezan a entrevistar a las mujeres futbolistas en México. En México hay un torneo de primera división para hombres y un torneo de fútbol primera división para mujeres, y las mujeres empiezan a hablar de la situación que ellas viven. Los dos equipos son de la misma empresa, pero uno es la representación masculina y otro es la representación femenina. Y ellas dicen, no viajamos en los mismos aviones, no nos compran el mismo lugar en el boleto, no nos hospedan en los mismos hoteles, no tenemos acceso a las mismas comidas y a los mismos restaurantes. No gana lo mismo la centro delantero del equipo que el centro delantero del equipo. No gana lo mismo nuestra entrenadora, nuestro entrenador, que el entrenador. Entonces, están en las mismas, no están en las espacios mismas de medios. Sí, no hay las mismas primas por productividad para que tienen los varones para el equipo también de las mujeres. Entonces, eso está pasando en los equipos de primera división en el fútbol en México. Imagínate tú en cuántas cosas no estará pasando. Sí, es un excelente ejemplo porque probado está que las mujeres, el equipo femenil de fútbol, por ejemplo, la selección femenil de fútbol de México, ha tenido muchos mejores resultados que el equipo varonil. En menor tiempo se ha enfrentado a mayor cantidad de potencias del fútbol internacional, con mejores resultados, obteniendo campeonatos. Campeonato, o sea, el equipo mexicano ha llegado a ¿qué? O sea, primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto lugar. No recuerdo si ya fueron por ahí campeonas, pero bueno. Sí, pero el femenil sí, pero el varonil no. No, el varonil no. El varonil ni yo creo que nunca lo logren. Creo que nada más en la juvenil, en la sub, que una vez se fue campeón, en la final contra Brasil, aquella famosa de los jóvenes, pero bueno, es un ejemplo de cómo las cosas se siguen dando en las grandes empresas, en las grandes instituciones, en el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios, política, esto sigue privando. En las artes, ¿cuántos directores de orquesta famosos hay y cuántas directoras? En México tenemos a Londra de la Parra, que ha recorrido el mundo, que no está en la escala de Milán, está en Berlín. Exacto, pero son, como decimos, garbanzos de a libra, es decir, ejemplos excepcionales dentro de un ambiente en el cual la regla es otra. La regla es todos esos puestos importantes son ocupados por masculinos cuando podría ser ocupado perfectamente bien mitad y mitad, por lo menos, ¿no? Una más que me salió por aquí en mis apuntes de mujeres que merecían el Nobel fue Vera Rubin, que Vera Rubin fue co-descubridora de la materia oscura, que esto es uno de los grandes, de los grandes misterios del universo, que todavía sigue siendo un misterio porque todavía no tenemos bien la explicación, la comprensión total. Imagínate, más del 95% de lo que hay en el universo no sabemos dónde está porque no lo podemos observar directamente, por eso le llamamos materia oscura. Ella fue co-descubridora y como todavía no tenemos la explicación completa, se quedó esperando haber recibido la condecoración. No ha habido Nobel para esa materia, pero ella lo hubiese merecido fácilmente y no se le identifica como la descubridora. Fíjate, cosas como la fisión nuclear que ya me comentó Maritza, que es lo que le da energía a las plantas nucleares y también a la bomba atómica, pero al final de cuentas la energía nuclear, la ciencia básica necesaria para comprender y cosechar energía nuclear fue descubierta por una mujer. Los pulsares, que es una de las maneras en las que podemos darnos una idea de la maquinaria del universo, de cómo están las distancias y los tiempos del universo, que son como un faro. Así como para los barcos es un faro, los pulsares son para la astronomía. Ya hay otras maneras en la astronomía moderna, pero en su momento fueron la primera y única manera de darnos una idea de estas con esas regularidades. Fue descubierto por una mujer que no recibió el Nobel y muchos más, incluso en el descubrimiento del DNA. En la medicina, sí, justo para allá iba. Nettie Stevens descubre los cromosomas X y Y. Básicamente, ¿por qué nacemos con tal sexo, no? Rosalind Franklin descubre el ADN. Y así seguimos. Martha Gautier descubre la causa del síndrome de Down. Sin embargo, su colega Jerome Lejeune, ahí sí es como un robo total,
un descubrimiento que hace ella, él se lo adjudica como propio. Entonces, son algunos ejemplos, pero la verdad es que la lista es como sí, es muy innumerable. grande y de cosas muy importantes. Digo, todos los ejemplos son igualmente importantes de mencionar, pero por ejemplo, Rosalind Franklin estuvo involucrada pero involucrada de una manera igual que los que recibieron el premio Nobel en la investigación que encontró la estructura del ADN, la hélice famosa, la doble hélice famosa, que recibió un premio Nobel por la estructura, por la descripción de la estructura, lo recibieron Francis Crick y James Watson, que después fue el Nobel en 1962, a mediados del siglo XX, que después James Watson sí describió que fue muy importante la contribución de Rosalind Franklin, pero bueno, ya es un... No se subió al estrado a recibir el Nobel y no está reconocida como premio Nobel a pesar de que era un equipo de 3. Y uno de esos 3 era una mujer. Y algunos dicen que era uno de los elementos más importantes en este descubrimiento y no la reconocieron. Ese es el efecto Matilda. Inmanente en la historia de la humanidad está esta discriminación, esta falta de igualdad y de oportunidad y de reconocimiento. Y en la ciencia esperaríamos que fuera diferente o que se estuviese revirtiendo de una manera más directa, más rápida. ¿Por qué? Porque es una empresa humana por el avance idealmente, por supuesto. O sea, lo ideal es que fuese una empresa humana por el avance de la especie misma y que es más meritocrática. Es más, la producción del conocimiento es de quien produzca el conocimiento, pero como ya lo mencionamos, la estructura misma de cómo se produce el conocimiento no está dada en partes iguales, no es equitativa para todos. No tenemos el mismo acceso ni a la educación, ni a los puestos, ni al reconocimiento. Aunque hago como un paréntesis en que tú dices, esperaríamos que ya debería suceder esto, pero lo decimos como en este foro al menos como de sentido común, ¿no? Pero la verdad es que a veces el sentido común no es tan el común. Menos común. Exacto. Entonces yo celebro que tengo compañeros que sí reconocen los logros de las mujeres en la ciencia y que hay espacios en los medios académicos en que me desenvuelvo en que sí hay acceso, pero no basta y hay que seguir como avanzando en esa tarea, ¿no? Y también visibilizar entonces a las mujeres en la ciencia, dar más espacios. Yo aquí tengo que decir, dar el ejemplo, por ejemplo, de Julieta Fierro, la astrónoma mexicana, así que ella trabaja sobre materia interestelar, pero también está muy comprometida con la difusión de la ciencia y verla a ella, sabes, dando una conferencia, hablando del universo, del cosmos es de lo más genial que yo como mujer he visto, porque dices, claro, se puede, y ahí está el ejemplo como fehaciente de que se puede. Así que, nada, ahí está. Primero, el saludo a Julieta Fierro. Claro. Y segundo, la invitación a que en sociedad estemos al pendiente de que se sigan abriendo estos espacios y que las mujeres se sigan visibilizando en ciencia, tecnología. Bueno, pues la idea de este podcast es de una mujer. Fue el liderazgo aquí en fue hermoso, fue hermoso verla planear, fue hermoso verla emocionarse con el proyecto, fue hermoso ver cómo ella integraba un equipo y cómo lo ha sacado adelante. Nuestra productora es una mujer, ¿no? Nuestra co-conductora es una mujer y bueno, lo estamos haciendo todo en las mismas condiciones, lo estamos haciendo todo al mismo nivel, todos proponemos ideas, todos venimos aquí y compartimos. Se puede, no solo es necesario, es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos formando nuevas generaciones, ¿no? De estudiantes, de alumnos. Nuevos sapiens, formación. Así es. Es importante que haya más modelos, roles a seguir o modelo. ¿Cómo se? Estamos modelos a seguir. El role model en inglés. Modelos a seguir como Julieta Fierro, como Julieta Tagüeña también dentro del campo de la ciencia. Internacionalmente hay muchas mujeres. La señora está del ebook. También es una mexicana la que descubre el ebook, bueno, la que lo crea, y bueno, también por ahí alguien quiere tumbar la idea. Mira. Entonces, no me la sabía. Pero
lamentablemente son menos las mujeres que los hombres que son modelos a seguir en el campo general de la ciencia, del conocimiento. Deberían de figurar más, por lo menos mitad y mitad, porque al final de cuentas somos mitad y mitad hombres y mujeres en esta especie, y tenemos las mismas capacidades, probado y descartada cualquier otra idea, porque eso ya sí se ha buscado y sí sabemos que no hay una diferencia en cuanto a las capacidades. Lo que sí hay una diferencia estructural, es decir, en la estructura de la sociedad. Es una diferencia cultural, una reticencia tienen que remar contracorriente por todas estas diferentes cosas que son parte de la cultura. Es algo sociocultural, son parte de la cultura, ¿no? Sí, tenemos que ir, o sea, siempre digo, hay que tenernos paciencia, digo, sí, entrarle de lleno, pero con paciencia, porque estamos remando contra siglos de desigualdad, de inequidad, ¿no? Pero sí, siempre se puede dar un poquito más en esta causa tan noble. Sí, y desde la formación, estudiantes, hasta la proyección de académicos, de científicas, tecnólogas, personas que publican. El mismo Instituto Mexicano para la Competitividad encontró que solo 3 de cada 10 profesionistas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. O sea, 30% mujeres, 70% hombres. Todavía es 2-1 cuando somos mitad y mitad. Pues bueno, le dejamos ahí, compañeros. Yo creo que si quieren agregar algo más al tema. Decirles a todas las chicas que nos escuchan que la próxima vez que alguien les diga que corren como niñas, siéntanse orgullosos. Están a punto de empatar la carrera y muy pronto, cuando menos nos lo esperemos, la estarán ganando. Excelente, estoy de acuerdo. Pues bueno, le invitamos a todos los que nos escuchan a que compartan sus opiniones acerca de este y cualquiera de los temas que abordamos a través de las redes sociales. Aparecemos como Cosas de Sapiens, estamos en todas las plataformas de podcast, estamos en YouTube. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.